Primera de Corintios capítulo 11, verso 23, nos brincamos al 27, al 28 y al 29. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre, hermanos? En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Hay dos puntos. Y luego dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Verso 25, vamos a leerlo todo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora sí nos brincamos al 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, vaya con el pastor, pregúntele, por tanto vaya con el ministro, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hasta ahí vamos a leer. Le voy a invitar a que tome su asiento y nos vamos a gozar con la palabra del Señor. La pregunta que los hermanos tienen son buenas preguntas y casi todas están relacionadas, aunque cada una por su parte, o cada una de ellas con diferentes circunstancias, pero en lo general viene a ser prácticamente lo mismo. Y esa es una pregunta que no solamente los hermanos, sino que hay muchos hermanos que tienen esta pregunta. Y no hay otro lugar mejor a donde acudir sino a la palabra del Señor. Yo quisiera preguntarle a los hermanos, ¿por qué piensan o por qué preguntaron esto? Y casi estoy seguro que me van a responder es porque hemos escuchado alguna enseñanza respecto a esto. Y hemos escuchado, se nos ha predicado esto. Y yo quise empezar con el verso 23 y me corrí hasta el 25, porque para contestar estas preguntas, primeramente hay que comprender el propósito de la cena del Señor. No sé si me está comprendiendo hasta aquí. Hay que comprender bien cuál es el propósito de la cena del Señor, o qué es lo que representa la cena del Señor. Y la cena del Señor, primeramente Pablo está diciendo en el verso 23:
Vaya conmigo, por favor, a la escritura. ¿Y qué es lo que dice Pablo en el verso 23? En primer lugar, está dando testimonio a la iglesia que está en Corintios. Y cuando está dando testimonio a la iglesia que está en Corintios, les está diciendo, les está afirmando esto. Y les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué está diciendo Pablo? Haga de cuenta que tiene a la congregación. Y uno de los trabajos que Dios puso en el apóstol Pablo era de pronto iniciar iglesias, correr por diferentes lugares, establecer iglesias. Y primeramente llegaba y los evangelizaba dando el testimonio de Dios en su vida. Y por allá en el capítulo 22 del libro de los Hechos, una hermanita me decía hace rato, mire hermano lo que dice aquí. Y yo le decía, es que aquí él está dando testimonio de lo que dice el capítulo 9. Pero es la manera que él corría y abría iglesias. Y cuando abría iglesias, primeramente evangelizaba el área y después establecía lo que era la doctrina. Por ejemplo, Pablo, cuando está escribiendo a Timoteo, en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, leemos el verso 5 y el verso 6, pero más exactamente el verso 5. Y en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 5 dice, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida. El verso 6 dice, de los cuales desviándose algunos se han apartado a la vana palabrería sin saber lo que dicen ni lo que hablan, queriendo ser doctores de la ley. Eso es algo precioso. Y dirá, hermano, ¿por qué nos está llevando para allá? Porque hay que comprender primeramente cuál es el propósito de la cena del Señor, o qué es lo que estamos haciendo cuando participamos de la cena del Señor. Ahora, lo primero que dice Pablo en el verso 23 está diciendo, porque yo recibí de Pedro. ¿Verdad que no dice Pedro? Porque yo recibí de algunos de los apóstoles. No, está diciendo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y después, en los versos siguientes, está diciendo lo que recibió del Señor. Pero él recibió una enseñanza, no de los apóstoles. Él recibió una enseñanza del Señor. ¿Va conmigo aquí? Y quiero ir despacio y quiero que vayamos desglosando la palabra del Señor para que el Señor nos la vaya revelando. Ahora, el verso 24 y el verso 25 prácticamente está dando lugar, aunque no estuvo con los apóstoles o no estuvo con el Señor Jesús en ese momentito que el Señor instituye la cena del Señor. Pero al igual que los apóstoles que estuvieron con el Señor, vaya por favor a Mateo 26, 28. Y quiero llevarlo directo al punto, Mateo 26, 18, porque aquí hay una palabrita que nosotros tenemos que comprender bien, tanto en el 28 como en el 25. Ya lo tenemos. ¿Qué dice Mateo 26, 28? Recuerde, para nosotros poder de pronto comprender, hoy vamos a estar aprendiendo el juez en la cena del Señor. Ese es el propósito a donde vamos a ir, pero primero quiero llevarlo por la palabra del Señor. Y Mateo 26, 28, ¿qué dice Mateo 26, 18? Alguien que me lo lea, por favor. Oiga,
porque esto es mi sangre. Ahora hágame un favor, si tiene una pluma, raye allá abajito enseguidita lo que dice enseguida, porque esto es mi sangre. ¿Y qué dice ahí enseguida? Del nuevo pacto, subraye el nuevo pacto ahí. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Ahora regresemos al verso 25 de Primera de Corintios, capítulo 11. Y vemos la enseñanza directamente dada por el Señor a sus discípulos, a los apóstoles. Pablo no estuvo con ellos, no estaba en esa reunión. Y cuando el Señor les estableció la cena del Señor, estaban en una reunión celebrando la Pascua del Señor. Ahora, quiero que vayamos poniendo mucha atención a la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso 25 de Primera de Corintios, capítulo 11? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Ahora, Pablo aquí, y de pronto si usted tiene una Biblia Reina Valera 1960, se va a dar cuenta que aquí está enmarcado en rojo estas palabras. Recuerde que Pablo no estuvo con los discípulos, no estaba en esa reunión cuando Dios estableció, o cuando Dios manifestado en carne estableció la cena del Señor en Mateo 26, 28. Pero aquí, si usted tiene una Biblia Reina Valera, usted va a ver que estas letras están enmarcadas en rojo. Vamos comprendiendo hasta este momento la palabra del Señor. Si de pronto el traductor o el que se dio la tarea de hacer esto lo pone en rojo, ¿qué es lo que está dando a entender? Que ahí son palabras del mismo Dios manifestado en carne, de Cristo Jesús. ¿Y qué dice lo que está enmarcado en rojo? Y por favor subráyeme aquí de nuevo donde dice un nuevo pacto. Esta copa es, ¿qué dice ahí? Es, oiga, verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Lo primero que tenemos que ir viendo o que el Señor nos vaya revelando es lo que significa la cena del Señor. Vamos aquí. El Señor a través del tiempo, por ejemplo, vaya a Génesis capítulo 17 y me parece, si mi memoria no me falla, vamos al verso 8. Y en Génesis capítulo 17, verso 8, Dios está haciendo algo con Abraham. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice el verso 8? Oiga, yo quiero que vayamos poco a poco porque vamos a descubrir cosas bien preciosas en la palabra del Señor.
voy para estar en la misma página hablando de la palabra del Señor. Ya tenemos, yo soy el que no la tengo, ¿verdad? Génesis capítulo 17 y el verso 7. Empecemos desde el verso 7, que es a donde le quiero llevar. Y quiero que me subraye aquí esta palabrita que encontramos en el verso 28 de Mateo 26 y encontramos en el verso 24 o 25 de Primera de Corintios capítulo 11. ¿Y qué dice el verso 7? Por favor, ¿qué dice? Y estableceré mi pacto, subraya ahí mi pacto. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué dice ahí enseguidita? Para ser tu Dios. Quiero que vayamos poco a poco comprendiendo la palabra del Señor. Ahora quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 12, por favor. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Yo quiero que vayamos descubriendo primeramente cuál es el propósito de la cena del Señor. Y a medida que nosotros vayamos viendo lo que dice la palabra del Señor, vamos a ir descubriendo muchas cositas. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Está bien que vayamos así. Hoy no le estoy predicando, hoy vamos por un estudio en la palabra del Señor. ¿Le parece bien, hermanos? Amén. Éxodo capítulo 12. Y hay algo precioso de acuerdo a la palabra del Señor, porque en Éxodo capítulo 12 Dios está estableciendo la Pascua. Cuando tenga tiempo usted la puede leer con más calma, con más detenimiento, pero en Éxodo capítulo 12 Dios habla con Moisés y establece la Pascua. ¿Está conmigo aquí? Y mire, vamos a leer el verso 5 hacia adelante. Bueno, vamos a leer el 6, brinquese al 6, por favor. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolaréis toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en los dinteles de la casa en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comeréis. Verso 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, en lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Verso 11. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Yo quiero que primeramente vayamos notando esto. Primeramente hay que comprender qué es la cena del Señor. Y lo leímos en el verso 28 y lo leímos en el verso 25 de Primera de Corintios capítulo 11. Y es un pacto, o lo que viene simbólicamente a representar de parte de Dios para con los hombres un pacto. ¿Se acuerda lo que dice el verso 7 de Génesis 17? Génesis 17, 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí
y ti. ¿Y cuál era el pacto? Yo le quiero preguntar en este día, ¿cuántos hemos creído en Cristo Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección? ¿Cuántos hemos creído en esto? No, pero que lo sepa el diablo. ¿Cuántos hemos creído en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó con poder y gloria al tercer día? ¿Cuánto lo creemos? Yo quiero que analicemos bien esto. Nosotros como hombres, contrario a lo que el evangelio de la prosperidad predica, que le dice haga pacto con Dios, el hombre no puede hacer pacto con Dios, porque el hombre siempre le va a quedar mal. Pero Dios sí puede hacer un pacto con el hombre, y él nunca va a quedar mal. Y él estaba estableciendo su pacto. ¿Y sabes cuál era el pacto que estaba estableciendo? Y nos lo dejó como señal prácticamente para que nos demos cuenta que estuviéramos constantemente celebrando la cena del Señor, porque la cena del Señor representa simbólicamente que Cristo murió y que fue sepultado y resucitó el tercer día con poder y gloria, para Él hacer un pacto con nosotros. ¿Va conmigo aquí? Lo dice la palabra. Es más, lo profetizó desde el Antiguo Testamento. Vaya por favor a Jeremías. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, hermanos. Vaya por favor a Jeremías 31, por favor. Ya lo tenemos. Primeramente hay que comprender, porque si no comprendemos esto, difícilmente vamos a poder nosotros comprender las respuestas de parte del Señor, de quién puede participar y quién no puede participar, que prácticamente vendrían casi a ser las mismas preguntas acerca del bautismo. Porque de pronto alguien dice, es que o vienen los hombres y establecen normas y conductas, donde de pronto el hombre dice, como no está casado y está viviendo de pronto como en unión libre, pues no se puede bautizar porque no está casado. Y son muchas cositas que de pronto, esas son enseñanzas de pronto que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y por donde tenemos que ir no es de pronto con razonamientos humanos, sino con la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que sea el Señor revelándonos su palabra. Ya tiene Jeremías 31, ¿qué dice? ¿Qué dice Jeremías 31? He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Pregunto, ¿a qué pacto se estaba refiriendo aquí? Él estaba refiriéndose a la venida del Señor, a ese plan perfecto de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano Jorge, y quiero preguntarle, hermanito Jorge, ¿ha creído usted en Cristo Jesús? Si ha creído, ¿usted es salvo? Hermana Juanita, ¿usted es salva? ¿Quién más me preguntó? Hermano, ¿usted es salvo? ¿Por qué es salvo? Porque cree en el Señor, recibió a Cristo en su corazón. Ojalá que vayamos comprendiendo la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que significa la cena del Señor? La misma palabra del Señor lo dice, Pablo lo dice, el Señor mismo lo dice. Esta es mi sangre. ¿Del qué?
¿Y en qué consiste ese pacto? No, ese pacto consiste en que nosotros vivíamos sin Dios y sin consuelo aquí en esta tierra, en este mundo. Pero un día le plació a Dios venir a esta tierra y hacer un pacto con nosotros, entregar su vida para ser nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Vamos comprendiendo aquí. Ese es el pacto. Por eso el Señor le dice a Abraham, cuando el Señor llama a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, y se viene por toda la Mesopotamia, llega hasta Harán y se establece en Harán. Pero ¿sabe lo que había en Harán? Había idolatría, había imágenes, había una cosa tremenda. Pero de ahí, de Harán, el Señor lo llama, y cuando lo saca de Harán le dice el Señor a Abraham: voy a hacer un pacto entre mí, yo Dios Todopoderoso, y tú, Abraham. ¿Y cuál es el pacto, Señor? En que quiero ser tu Dios, en que quiero ser el que te adelante, el que quiero protegerte, que quiero cuidarte, que quiero llevarte, que quiero ir contigo por todas partes. Ahí estaba Dios haciendo un pacto con Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Lo único que tenía que hacer Abraham, porque le digo: yo voy a ser tu Dios, pero tú tienes que hacer una cosa conmigo, Abraham, para que yo pueda ver, para que los pueda reconocer que están en acuerdo conmigo. No que ustedes están haciendo un pacto conmigo, que están en acuerdo conmigo. Y el Señor le dijo a Abraham que todos los niños nacidos tenían que ser circuncidados. Esa era la manera de que Dios reconocía al pueblo de Israel. Todo el que estaba circuncidado, el Señor lo miraba. ¿Va conmigo? Todo el que estaba circuncidado decía: este chaparrito peloncito que anda por ahí, este es mi hijo, trae la marca del pacto que yo estoy haciendo. Y lo dice claramente usted cuando va, por ejemplo, Éxodo capítulo 2, verso 24. Usted va a ver que el pueblo de Israel clamó al Señor y el Señor lo reconoció. Vaya, por favor, Éxodo capítulo 2, verso 24. Hermanos, si no comprendemos esto, difícilmente vamos a comprender y vamos a tener muchas preguntas. Pero si Dios nos despeja y nos hace comprender cuál es el significado, qué es lo que representa la cena del Señor, muchas de las preguntas van a ser contestadas por el Señor. Porque si de pronto comprendemos que la cena del Señor es, de pronto ya hizo el Señor el sacrificio, y lo único que nos está diciendo, así como el Señor le dijo a Abraham: todo niño recién nacido a los 8 días tiene que ser circuncidado para ser reconocido. Esta es la parte que ustedes tienen que hacer por su lado para conmigo. Lo único que tienen que hacer, Abraham: todo niño tiene que ser circuncidado. Y nosotros en el Señor, lo único que tenemos que hacer como señal para que el Señor nos esté viendo y que nos reconozca como su hijo, es ser obedientes al mandato que Él ha dado a través de las Escrituras, y ha establecido dos cosas preciosas. Y ha establecido primeramente el bautismo y la cena del Señor. Y de pronto, cuando uno se une a Cristo en el bautismo, en las aguas, uno muere de pronto para este mundo y resucita para Cristo, para vida eterna. Y a medida que van pasando los días en la iglesia, tenemos que participar de la cena del Señor como una parte, como una señal de que aquí estamos firmes y que tenemos a un Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, que ahora es nuestro Dios. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo. Yo me detengo y usted salte el nombre del Señor. Vamos comprendiendo hasta aquí. Ahora, le dije que fuéramos al verso 24. De hecho, ya se me está olvidando. Fui para allá para ver, pero ya me acordé que no lo traigo en
en mi bosquejo. Y oyó Dios el gemido de ellos. Oiga, y se acordó de su pacto. ¿Qué pacto? ¿De qué pacto se estaba acordando Dios? Se estaba acordando que un día le dijo: Abraham, voy a hacer un pacto entre mí y Abraham. Y haga de cuenta desde el cielo el Señor viendo a Abraham así. Y en una chiquitita cosita, casi nada, el Dios inmenso, el Dios grande, el Dios poderoso, fijándose. Y Abraham diciendo: ¿Qué quiere? Yo quiero ser tu Dios, Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham, de que él dice en el verso 7 del capítulo 7: para ser tu Dios. Y antes de venir a Cristo, ninguno de los que estábamos aquí teníamos a Dios. La palabra dice en Efesios capítulo 2 que estábamos en el mundo sin Dios, sin consuelo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero un día al Señor le plació descender a esta tierra y pagar por nuestros pecados, y ahí estaba haciendo un pacto con su sangre preciosa para que nosotros tuviéramos Dios, para que los que no tenían Dios pudiéramos tener a un Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Ah, qué preciosa es la palabra del Señor. Ahora, el verso 24 dice que se acordó del pacto. ¿De qué pacto? Del pacto que Dios hace con Abraham para ser su Dios. Pero hay algo hermoso que dice, como que Dios, todos mugrosos, revolcados por el pecado, 430 años. Los vio como esos niños de la calle. ¿Ha visto? Allá en El Salvador se da mucho ahí en las calles, y en México también. Aquí no lo ve, pero uno va por las calles, están los niños que están limpiando los vidrios y limpian el parabrisas y la cosita esa de lo que traen ahí, lo limpian con el paso y luego agarran la mano y el otro carro, y ya después usted lo ve todo negrito así, como yo, para que no se sientan malos, hermanos. Y usted lo voltea y se lo encuentran y lo conoce. Y así estaba el pueblo de Israel, sucio por el pecado. Pero había algo que tenían que lo reconocía: estaban circuncidados, tenían la señal del pacto. Y dice el Señor que lo reconoció Dios, aunque habían pasado muchos años. Algunos no, los niños, algunos habían perdido de pronto la circuncisión, pero para Dios era importante la circuncisión, porque era la manera que reconocía a su pueblo. ¿Se recuerda con Moisés y Séfora? ¿Cuántos se recuerdan de Moisés y Séfora? Cuando el Señor le da la encomienda, decimos allá en Centroamérica, a Moisés de que vaya, se arrancó Moisés, y cuando iba en el camino, en una tienda, en una posada, se le aparece Dios y quiere quitarle la vida. ¿Qué es lo que hizo Séfora? ¿Se recuerda qué hizo Séfora? ¿Qué hizo? Agarró un cuchillo, no sé, tiene una palabra especial ahí, pero vino y dice que circuncidó a sus hijos y le tiró el prepucio al Señor. Y mire, se fue toda la enfermedad, se fue todo, porque para Dios era importante la señal del pacto. Y Dios ha establecido para su iglesia que lo celebremos en memoria de Él. Que a cada día que pase, que estemos constantemente recordando que Cristo murió
en la cruz del Calvario y que fue sepultado, pero que resucitó con poder y gloria al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros ya no tenemos una circuncisión de pronto en la carne, pero Dios nos ha circuncidado el corazón y nos ha agregado la Pascua, que es la celebración de la cena del Señor. No es la cena del Señor porque Dios vino a reformar la ley, pero nos ha establecido que todos aquellos que hemos creído, que recibimos a Cristo, debemos participar de la cena del Señor, para que estemos recordando constantemente que si somos salvos, que si estamos en una iglesia, que si estamos bien, que si estamos sanos, que si nos da por ir a un lugar, que es por la gracia divina y porque Dios hizo un pacto con nosotros, que entregó su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, para comprarnos, para hacernos de su propiedad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ah, qué preciosa es la palabra de Dios. ¿Me está comprendiendo? Hay muchas cosas que son mandamientos de hombres. Toman la palabra y usted, porque no está casado, no puede tomar la cena del Señor. Está mal. ¿Dónde dice? Aquí dice. Pero es que no se nos ha revelado qué es la cena del Señor. Por el contrario, la cena del Señor es recordarnos es que Cristo murió por nuestros pecados. Que si de pronto no estamos bien, es cierto, podemos no estar bien, pero es precisamente para eso lo que es la cena del Señor, para que corramos al altar, le digamos: Señor, perdóname, te he ofendido, Señor, tú sabes, Señor, hay circunstancias, hay cosas, pero aquí está mi corazón, Señor, tú moriste en la cruz del Calvario, tú diste la vida, tú me perdonaste, Señor, perdóname, tú me conoces. Pero la palabra del Señor dice que no tomen, dice que corramos, que nos pongamos en paz con el Señor y que tomemos la cena del Señor. Que no la tomemos indignamente, porque no es cualquier cosa. No, hermano, no es cualquier cosa, es algo precioso. Ninguno de nosotros podíamos comprar la salvación. Los israelitas no pudieron comprar la salvación. Por más que les puso leyes el Señor, no hubo ni uno que pudiera cumplir con el pacto del Señor, con la ley del Señor, que fue necesario que el mismo Dios descendiera, entregara su propia vida para hacer cumplir la ley. Y a través de que Él cumple la ley, viene la salvación a nuestra vida, viene la salvación a nuestras almas, viene la salvación a nuestra vida, que es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dale la gloria al Señor si lo deseas con todo el corazón. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Hay muchas reglas, muchas normas, pero la mayoría de ellas no son del Señor. Están en la palabra, sí, pero son interpretaciones humanas. ¿Me va comprendiendo? ¿Por qué digo que son interpretaciones? Porque mire, hermano, Romanos 7:1 dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Se impone, domina, controla. Y la ley de Cristo no es así. La ley de Cristo, ¿sabes lo que hace, hermano? Es lo que hace en el corazón del hermano Jorge. Públicamente dice: yo no me he casado, pero yo siento casarme. Y nadie lo anda obligando. Es Cristo el que hace la obra, es el Cristo que hace todo el trabajo. ¿Me está comprendiendo aquí? Eso no lo puede hacer ningún mandamiento. Y si de pronto alguien viene y le dice: hermano Jorge, que se case a fuerza porque está mal, ese no es Dios, ese es el hombre que quiere imponerse. Pero cuando uno escucha la palabra,
Y Dios empieza a obrar acá adentro. Bendito sea el Señor. No hay ningún hombre que se resista. Mire, yo he visto a hombres llegar aquí a esta iglesia y a otras iglesias. Cuando yo vine a los caminos del Señor, yo entré después hasta que se dio, y de pronto entró también otro despistado igual que yo. Y venía, en ese tiempo estaba muy de moda, yo creo que todavía, la quebradita. No sé cuántos se acuerdan de la quebradita. Ay, qué bueno que ustedes no anduvieron en el mundo, pero yo sí. De allá me sacó el Señor y le doy gracias al Señor. Y traía unas bototas así con tacones, bien vaquero, y le hacía la menena así, y se acomodaba el cabello así. ¿Sí me entiende lo que le digo? Hasta acá. Y yo creo que varias mujeres hasta le envidiaban el cabello. Y lo veía de espaldas, ¿será mujer o será hombre? Y un día lo vi llegar peloncito y le pregunté, ¿qué pasó? Es que ya no aguantaba. Pero alguien le dijo, no me dijo nadie, pero siento que estoy ofendiendo a Dios. Siento que le estoy haciendo mal a Dios. Siento que esto no le agrada a Dios. Y llegó con el pelo corto, porque es ahí donde Dios hace la obra. Es en el corazón del ser humano. Y el hombre no necesita que nadie le diga. El hombre no necesita que nadie le imponga. Porque cuando Dios hace la obra y sabemos que hay un pacto, que el Señor murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa para comprarme, para rescatarme de las tinieblas y darme vida y vida en abundancia. Oiga, hermano, eso está precioso, eso está maravilloso. Bendito. Si le va a dar la gloria al Señor, désela, pero con todo el corazón, porque Él se la merece. No sé si el Señor va contestando a sus preguntas. Y digo el Señor porque esto es palabra de Dios. Si no sabemos qué significa o cuál es el propósito de la cena del Señor, vamos a andar con puros mandamientos de hombres. Y en esta iglesia no se enseña el mandamiento de hombre. Empezando por nuestro pastor, siempre ha sido fiel a su palabra. A mí nunca me ha dicho, tienes que hacer esto. Nunca. Yo he venido a decirle al pastor, Señor, pastor, ¿en qué le ayudo, Señor? Y cuando él me ha pedido que vaya a algún lugar, nunca me dice, tienes que ir. Primero me dice la situación, me explica, y le digo, pastor, no ande con tantas cosas, nada más dígame lo que tenemos que hacer y nos vamos a donde sea, porque estamos sirviéndole a un Dios todopoderoso. Estamos sirviéndole a aquel que nos redimió, nos compró. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si no entendemos o no comprendemos el significado de la cena del Señor, vamos a andar con puros mandamientos de hombre. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Hoy se me hace que ya no sé si me comprenden o no. Pero la palabra de Dios es preciosa. Eso está hermoso. ¿Sabes para qué la cena del Señor? Es una señal. Dios derramó su sangre, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué, hermano? Yo les pregunté a los hermanos si eran salvos. Los que me hicieron la pregunta me dijeron que sí. ¿Y por qué son salvos, hermana Juanita? Porque Él nos compró con su sangre preciosa. Porque y si la cena del Señor es una obra de parte nuestra que tenemos que hacer hasta que el Señor venga, y ahí estamos anunciando la venida del Señor, ¿por qué poner normas de conductas que son los hombres? Que si no está bautizado no puede tomar la cena del Señor, que si no está casado no puede tomar la cena del Señor.
Pero aquel que no está casado ya recibió a Cristo. ¿Cómo estamos entonces? ¿Nos estamos contradiciendo con normas de conducta sociales humanas? ¿O nos estamos dejando guiar por la bendita palabra, por lo que está establecido en la palabra del Señor? Pero mira, cuando Dios hace la obra en el corazón, aquel que de pronto no está casado, de pronto no se puede casar en ese momento, participa le pide perdón al Señor, participa porque es lo que tiene que hacer, pero busca cómo a toda costa, lo más rápido que se pueda. Si de pronto algo está estorbando, va a buscar la solución, porque sabe que está delante de un Dios todopoderoso, porque sabe que el Señor merece eso y más, porque sabe que el Señor merece ser honrado a través de nuestras acciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y déjame decirle esto, y me van a escuchar, y muchos religiosos me van a escuchar. Yo estaba abriendo servicios a los 6 meses en la iglesia. Había algo que me quemaba acá adentro. No estaba casado ni bautizado. Pero empecé a abrir servicios, ni bautizado ni casado. Pero ¿sabes qué? Nunca me ha quedado duda de que Cristo estaba acá dentro de mí. Porque los cambios que la gente podía ver, yo nunca los pude hacer. Pero Cristo sí pudo hacerlos en mi vida, y era el testimonio de que Cristo estaba en mi vida. Por eso de pronto el pastor que tenía me pidió que abriera servicios, porque vio algo. No vio a Marcos, vio la obra de Cristo en Marcos. Y le decía, pero no estoy bautizado, pero no estoy casado. Y a cómo le di lata al pastor. Como a los 8 meses de estarle dando lata, por ahí me bautizó. Pero no empecé a servir al Señor hasta que me bautizaron. Y le estuve dando mucha lata para que me casara también. Pero esa es la obra de Dios acá adentro, porque Él es el juez de la Santa Cena. Mira, ya te voy concluyendo porque el tiempo nos va avanzando. O le seguimos, hermano. Le seguimos. A ver, levante su mano lo que quieran que le sigamos. Oiga, todos casi. No, pero por uno que no quiera nos vamos a detener. Primera de Corintios capítulo 11, verso 27. Ya comprendimos el propósito de la cena del Señor, hermanos. Más o menos nos damos cuenta. Mire, verso 27, ¿qué dice? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Estamos comprendiendo lo que estamos leyendo? No me diga nomás amén. Oiga, una vez más, vamos a leerlo de nuevo para que el Señor nos dé la revelación de su palabra. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ahí deténgase. Acuérdese que el verso 23 dice que esto es una enseñanza del Señor. ¿Sí se recuerda del verso 23 del capítulo 11? Ahora, le pregunto, ¿por qué Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Corintios que esto es una enseñanza del Señor? Mire, se reunían y algunos se pegaban unas borracheras tremendas.
Ahí lo dice la palabra del Señor. No esperaban a los hermanos para participar todos juntos. Ya cuando llegaban se acababan la comida y se acababan todo. Como que veo que no me cree, ¿verdad? ¿O sí me cree? Es más, no me crea, creámosle a la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Capítulo 11, verso 17, el encabezado de su Biblia. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Abusos. ¿Qué quiere decir la palabra abusos? Estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Mire, verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Oiga, eso está tremendo. Cuando él está diciendo en el verso 23, porque yo recibí lo del Señor, lo que también os he enseñado, está corrigiendo las cosas que estaban haciendo mal dentro de la iglesia de Corintios. Y les está diciendo que porque hicieron mal, no tomen la cena del Señor. Porque no se congregaban para lo bueno, sino para lo malo. ¿Ya viste cómo vino Mateo? Sí. ¿Y viste? ¿Sabes cómo anda? Dice que se estaban congregando para lo malo. Pero el anunciar lo que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Qué más? Y en parte lo creo porque están tremendos, como que dijo Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mire, ¿sabe lo que está haciendo Pablo? Está corrigiendo malas cosas que están pasando ahí. Ya leímos esto, estamos aquí comprendiendo esto. ¿Qué dice el verso 27? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Y eran muchos los que lo estaban haciendo. ¿Sí estamos comprendiendo aquí? Estaban comiendo la cena del Señor indignamente porque había divisiones. Porque no esperaban, unos se acababan el vino, ahí se daban unas tremendas borracheras. Ahora, verso 28, ¿qué dice? Por tanto, el que come, verso 28, por tanto, ¿qué dice ahí enseguida? Pruébese cada uno a sí mismo, y cuando se encuentra que está culpable, no coma así del pan. Dice que coma o que no coma. Pero ¿qué hay que hacer primero? Probarnos. El Señor es el juez de la Santa Cena, hermano. No es ningún hombre. Yo no puedo decirle a usted si debe o no debe tomar la cena del Señor, porque ya Dios hizo un pacto con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos algo personal. Dios murió por mí en la cruz del Calvario. Yo sé cómo ando delante del Señor. Y usted es el mejor, pero aunque fuera culpable, que se haga unos rayos X así, o vayan y lo metan. ¿Cómo se llaman las máquinas esas nuevas que se meten? ¿Cómo se llama? Un MRI, dice la hermana. Va y lo ponen ahí quietecito y no se mueva.
y lo meten por el hemorray. Haga de cuenta que usted viene aquí al altar y se mete al hemorray del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, y le pregunto, y si el Señor encuentra algo malito, ¿será que lo puede quitar? ¿Será que el Señor puede hacerle libre de todo aquello que está? Pero hay que meternos al hemorray del Señor para hacernos una prueba, no del hermano, porque los hermanos estamos tremendo. Este que le habla está tremendo, es bueno para juzgar, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, eso es otra cosa, eso es otro nivel. A Él tenemos que venir. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos comprendiendo la palabra del Señor. Y mire, verso 28 una vez más, ¿qué dice? Por tanto, ahí se me movió acá está este lado. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Después de que se probó, ¿qué dice ahí? Y coma. No dice que no coma, ¿verdad? Coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí y bebe para sí. Lo primero que tenemos que hacer, el Señor es el juez de la cena del Señor. Para los hermanos que me preguntaron, Él es el juez. Y tenemos un abogado, bendito sea el nombre del Señor. El juez que tenemos nosotros es un juez justo o un juez injusto. ¿Les está respondiendo el Señor la pregunta que tenían, hermanos? Él es el juez de la cena del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, vengamos al altar. Por eso yo siempre, antes de participar del Señor, y nuestro pastor así lo hace, lo invitamos a pasar al altar, a que vengamos acá al frente y nos metamos, dice la hermana Olga, al hemorray. Tal vez me equivoco, mi inglés es malo, pero haga cuenta que empieza una visión del Señor aquí. No sé cómo vaya, pero yo creo que es así, porque así lo veo en la televisión. Y le va pasando el rayo aquí todo, por todo su cuerpo. Aquí está esto, Señor, y se lo dejamos al Señor, y el Señor nos perdona. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer después? Después de que ya nos probamos a nosotros mismos, nos encontramos las manchas y el Señor las limpió también. ¿Qué tenemos que hacer después? Dice, y coma y beba la cena del Señor. Póngase de pie en este día.